Buenos días, mi nombre es Cope Lorente, soy asesor fiscal y asesor empresarial y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y antes de empezar con este nuevo vídeo, quiero agradecer enormemente a todas las personas que os habéis suscrito a mi canal. Hemos llegado a 100 y era el primer objetivo que tenía con este canal, así que agradeceros mucho a todos vosotros que ya somos 100. Es un número muy modesto, pero para mí era mi primer objetivo y estoy muy agradecido. Y para aquellas personas que vean este nuevo vídeo y os gusta el contenido de este canal, por favor suscribiros y de verdad que muchas gracias. Y ahora sí empezamos con este nuevo vídeo. El tema de este nuevo vídeo es buscar el máximo ahorro fiscal por el alquiler de tu segunda vivienda. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué impuestos se devengan por el alquiler de tu segunda vivienda? Pues bien, para el propietario, por los rendimientos que obtenga por el alquiler de su segunda vivienda, tendrá que declararlos en su impuesto de la renta. Y para el inquilino se devengará el impuesto de TPO, transmisiones patrimoniales onerosas, pero con matices. Y ahora voy a entrar en detalle sobre estos matices. Y es que la ley del impuesto de IVA dice que el alquiler estará sujeto a este impuesto. Esto quiere decir que si el alquiler está sujeto a este impuesto, es el propietario el que se tiene que dar de alta en Hacienda como empresario a efectos de IVA y repercutir al inquilino mediante facturas el IVA que corresponda, recaudar ese IVA y luego trimestralmente ingresar ese IVA en Hacienda, ¿vale? Dejo aquí arriba un enlace un vídeo mío donde hablo sobre el impuesto de IVA y cómo funciona por si tenéis más interés sobre este impuesto. Ahora bien, la ley de IVA dice que el alquiler de forma exclusiva en vivienda estará sujeta pero exenta de IVA. Esto quiere decir, a efectos prácticos, que no llevará IVA. Vale, pero como he dicho, hay matices. Y es que cuando hablamos de forma exclusiva, quiere decir que si nosotros alquilamos la vivienda, ya sea de larga duración o de corta duración, de corta duración hablo de alquiler vacacional, no llevará IVA. Ahora bien, si nosotros además de alquilar la vivienda, prestamos servicios de hotel, como puede ser servicios de limpieza, servicios de comida, servicios de lavado de ropa, entre otros, en este caso, este alquiler de vivienda sí que estará sujeto a IVA, ¿vale? Luego, en otros casos, como puede ser, por ejemplo, un alquiler de vivienda a una persona que además de utilizarlo como vivienda, va a utilizarlo para desarrollar una actividad económica, por ejemplo, va a utilizarlo parte como despacho de abogados, aquí ya no se está destinando de forma exclusiva a vivienda. Por tanto, ese alquiler tendrá que también llevar IVA. ¿Qué más casos? En los alquileres con opción a compra, si el que alquila, el propietario, es el promotor, también estará sujeto a IVA. Pero solo en este caso. Alquileres con opción a compra y el propietario es el promotor. ¿Y qué pasa si alquilas tu vivienda junto a un garaje o un trastero? Pues tampoco llevará IVA. Otra cosa es que de forma independiente alquiles el garaje o el trastero. En esos casos, ese alquiler de garaje o trastero sí que llevará IVA. Por tanto, si lo que alquilamos es de forma exclusiva la vivienda y el inquilino solo la va a utilizar para vivir, esta operación no está sujeta a IVA. Y entonces, ¿qué impuesto hay que pagar o tiene que pagar el inquilino? Como he dicho, sería el impuesto de TPO. Este es un impuesto que se tiene que autoliquidar el inquilino, nada tiene que hacer el propietario. Dispone de un plazo de 30 días desde que firma el contrato de alquiler y autoliquidar quiere decir coger el modelo 600, rellenarlo, pagar o ir al banco a pagar y luego ir a la oficina de liquidadora que corresponda en función de donde se encuentre situado la vivienda para liquidar. Ya anticipo que normalmente los inquilinos no hacen o no pagan este impuesto. Y esto ocurre porque es un impuesto que lo tramiten las comunidades autónomas y no tienen los recursos suficientes para ir detrás de todos los inquilinos. Y es por eso que pues no se paga este impuesto. Pero, por ejemplo,
yo donde resido en la Comunidad Valenciana, los inquilinos, si pagan este impuesto, luego en su impuesto de la renta pueden declarar este gasto de alquiler y aplicarse una serie de deducciones siempre y cuando aporten el impuesto de TPO pagado. Por tanto, mi recomendación para los inquilinos es que siempre paguen este impuesto porque a largo plazo se verán beneficiados, ¿vale? Y ahora sí, pasamos a los rendimientos que tiene que declarar el propietario en su impuesto de la renta por el alquiler de su vivienda. Y es que el propietario tiene que saber que no únicamente tiene que declarar los ingresos por el alquiler de la vivienda, también tiene el derecho a declarar y deducir los gastos que le implica el alquilar esa segunda vivienda. Una vez que se aplica esa resta, ingresos menos gastos relacionados por el alquiler de la vivienda, obtendrá unos rendimientos netos. Y es esos rendimientos lo que tendrá que declarar en su impuesto de la renta. Ojo aquí, si la vivienda no la alquilamos, no quiere decir que no tenga que pagar impuestos por tener esa segunda vivienda. Hay un término en el impuesto de la renta que se llama imputación de renta, y esto viene a decir que en caso de que la segunda vivienda esté vacía, se le aplicará una imputación de renta ficticia que se calculará en función del valor catastral de la vivienda, aplicando un 2% en caso de que ese valor catastral no haya sido revisado en los últimos 10 años por el número de días que ha estado la vivienda vacía al cabo del año. En caso de que el valor catastral sí que haya sido revisado, en vez de aplicar, si haya sido revisado en los últimos 10 años, en vez de aplicar el 2% sobre el valor catastral, sería el 1,1%. Y luego, a título informativo, estos rendimientos netos por alquiler o esta imputación de renta por tener la vivienda vacía se llevarán a la base imponible general. Lo digo porque es curioso, porque si en caso de vender la vivienda, la posible ganancia patrimonial iría a la base imponible del ahorro, pero estos rendimientos van a la base imponible general, junto a otros rendimientos como pueden ser los más conocidos, los rendimientos del trabajo o los rendimientos de tu actividad económica si eres autónomo. Entonces, todos esos rendimientos se sumarán, se aplicarán las reducciones que te correspondan en función de tu situación personal y tu situación familiar, y luego se aplicará la escala de gravamen de la base imponible general. A continuación voy a detallar posibles gastos que tengas por el alquiler de tu vivienda y que son deducibles. Los he clasificado en dos grupos. El primer grupo son gastos que serán deducibles en proporción al número de días que ha estado alquilada la vivienda a lo largo del año, ¿vale? Gastos como por ejemplo el IBI, el interés de la hipoteca en caso de que esa segunda vivienda tuya tenga una hipoteca, tasas de basuras, seguros que cubran el riesgo de la vivienda, gastos de comunidad, amortización de la vivienda. Ahora entraré en más detalles sobre este punto porque tiene mucha miga. Y, por ejemplo, también gastos de luz, agua o gas, siempre y cuando no se repercuta al inquilino. Como ya he dicho, estos gastos se aplicarán o serán deducibles en proporción al número de días que ha estado la vivienda alquilada a lo largo del año. Luego, el otro grupo que he clasificado de gastos son los siguientes: gastos de reparación, conservación o mantenimiento, que hay que diferenciarlos sobre los gastos de mejora. Y voy a poner un ejemplo para que se vea claro. Un gasto de mantenimiento puede ser pintar las paredes de tu vivienda. Un gasto de mejora es instalar un aire acondicionado cuando antes no lo había, ¿vale? Pues bien, los gastos de reparación, conservación o mantenimiento son gastos deducibles. Los gastos de mejora lo que serán es un mayor valor de adquisición de la vivienda que luego se transformará en gasto vía amortización. Y otros gastos pueden ser los de formalización del contrato de alquiler o de defensa jurídica. Bien, estos gastos, aunque todavía no tengan la vivienda alquilada, se podrán aplicar en su totalidad una vez que la vivienda se alquile. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos puntos sobre estos gastos. Los gastos nunca pueden superar a los ingresos. En caso de que haya un excedente, se podrán aplicar en los próximos 4 años siempre y cuando la vivienda se siga alquilando. Y luego, en caso de que la vivienda se alquile a familiares, el rendimiento neto, es decir, una vez aplicado los gastos a los ingresos, nunca podrán ser inferiores a la posible imputación de renta que tuviera si la vivienda estuviera vacía. Pongo un ejemplo.
una vivienda que el rendimiento neto por alquiler ha sido 500, pero la imputación de renta que tendría en caso de que esté vacía serían 1000 euros. Pues bien, tendremos que pagar impuestos o declarar el impuesto de la renta por los 1000 euros, no por los 500. Y a continuación voy a entrar en detalle sobre los gastos de amortización, que son gastos que son ficticios, pero que estamos obligados a aplicarnos en caso de que alquilemos la vivienda. Y ahora explicaré el por qué. Y estos gastos se calculan de la siguiente manera, aplicando el 3% sobre el mayor de los siguientes valores. El primero de ellos es el coste de adquisición de la parte de la construcción. Y es que nosotros cuando adquirimos una vivienda, nuestro coste de adquisición parte es construcción y parte es suelo. Incluso cuando adquirimos un piso, parte de nuestro coste de adquisición es construcción y parte suelo. Nosotros podemos adquirir la vivienda de dos maneras. Puede ser a título oneroso, que es pagando, o a título lucrativo. En caso de ser a título oneroso, se tendrá en cuenta como coste de adquisición el precio que pagamos por dicha vivienda, más todos los gastos e impuestos que estén incluidos en esa compra de la vivienda. Pero recordad que solo la parte porcentual de la construcción. Además, a esto hay que incluir los gastos de inversión o mejora. Como he dicho antes, un gasto de inversión o mejora es la instalación de un aire acondicionado cuando antes no lo había en esa vivienda. En caso de adquirirlo a título gratuito, es decir, por donación o herencia, Hacienda dice que solo se tendrá en cuenta la parte de gastos y tributos, ¿vale? De la parte de la construcción. Por ejemplo, la plusvalía municipal, que tanto el donatario como el heredero se tendría que encargar de pagar este impuesto, no se podría incluir porque se centra este impuesto en la parte del suelo. ¿Y qué pasa en caso de a título gratuito con el valor del propio inmueble? Hacienda no lo incluía, pero hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que dice que sí que hay que incluirlo, ¿vale? De hecho, se abre una vía para poder recurrir estos 4 años atrás si te has encontrado en este caso, que es amortización de tu vivienda porque la has alquilado y la habías adquirido a título gratuito, es decir, por donación o herencia. Vale. Este sería el primero de los valores a tener en cuenta, ¿vale? Coste de adquisición, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Y el segundo de los valores a tener en cuenta es el valor catastral de la parte de la construcción. ¿Cómo saber cuál es el porcentaje de la parte de la construcción? Es muy sencillo, coges tu recibo de IBI y ves cuál es el valor catastral del suelo y cuál es el valor catastral de la construcción. Aplicas una regla de 3 y sacarás el porcentaje de construcción y el porcentaje de suelo. Y ese es el porcentaje que se aplicará tanto en la parte de coste de adquisición como en la parte del valor catastral. Y como he dicho, se aplica el 3% sobre el mayor de estos dos valores. Como he dicho, el gasto de amortización, que es un gasto ficticio, estamos obligados a aplicarnos, porque aunque no lo apliquemos, si hemos alquilado la vivienda, el día de mañana cuando vendamos, Hacienda nos restará esa amortización, aunque no la hayamos aplicado, a nuestro coste de adquisición y nos generará una mayor ganancia patrimonial. Dejo aquí arriba un enlace sobre un vídeo que hablo sobre buscar el máximo ahorro fiscal por la venta de nuestra vivienda. Y aquí hablo sobre qué ocurre si tenemos amortizaciones. Una vez que hemos obtenido nuestro rendimiento neto por alquiler, que es ingresos menos gastos deducibles, podremos aplicar una reducción del 60% sobre ese rendimiento neto, siempre y cuando destinemos a nuestra alquiler de vivienda a larga duración, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si alquilamos de forma vacacional o de corta duración, no podemos aplicar esa reducción del 60%, ¿vale? Y a continuación vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro. En nuestro ejemplo en 2021 he tenido mi segunda vivienda vacía durante los primeros 6 meses y en alquiler durante los siguientes 6 meses por 500 euros al mes, ¿vale? Y los datos que me dan es un valor catastral no revisado de 70.000 euros, donde el valor catastral de la construcción en base a mi IBI es de 63.000 euros, es decir, el 90%
de mi piso es construcción y el 10% es suelo, ¿vale? Ya tenemos el porcentaje para luego el cálculo de la amortización. El coste de adquisición, incluido gastos y tributos, ha sido de 60.000 euros. Como ya sabemos el porcentaje que tenemos de construcción y de suelo, pues aplicamos el 90% sobre esos 60.000, que son 54.000 euros. Por tanto, la amortización será el mayor de o bien el valor catastral de la construcción o el coste de adquisición de la construcción. En este caso sería el valor catastral, ¿vale? Está por encima del valor de adquisición. Aplicamos el 3% y sale un gasto de amortización anual de 1.890 euros. Un IBI anual de 350 euros, unos intereses por hipoteca anual de 1.000 euros y unos gastos de reparación que hemos tenido a lo largo del año de 100 euros, ¿vale? Pues bien, calculamos. Durante los primeros 6 meses hemos tenido la vivienda vacía, por tanto tendremos que aplicar lo que es la imputación de renta, que se aplica cogiendo el valor catastral por el 2%, ya que ese valor catastral no ha sido revisado en los últimos 10 años, y por el número de días que ha estado la vivienda vacía. En este caso, como he dicho, la mitad del año, pues sería unos 182 días partido entre 365. Eso da un resultado de imputación de renta de 698 euros. Como ya digo, es una renta ficticia, no hemos ganado ese dinero, pero Hacienda así lo interpreta en la ley de renta. ¿Qué pasa con los otros 6 meses? Como ha estado en alquiler, tenemos que calcular nuestro rendimiento neto. Lo primero es calcular nuestros ingresos. A 500 euros por 6 meses son 3.000 euros. Y ahora restamos los gastos. Como hemos tenido la mitad del año, tenemos que aplicar los gastos en proporción al tiempo que ha estado en alquiler. En este caso hablamos de que tanto la amortización como el IBI como los intereses por la hipoteca tenemos que aplicarlos sobre los 183 días que ha estado alquilado de los 365 días que tiene el año. Y el resultado de esos gastos en proporción al tiempo que la vivienda ha estado alquilada es de 1.624,44 euros. Luego además hay que tener en cuenta los gastos de reparación, que estos son independientes al tiempo que ha estado alquilada la vivienda. Incluso aunque los gastos de reparación los hayamos llevado a cabo durante los 6 meses que la vivienda no está alquilada, se podrán imputar como gasto deducible en el momento en que la vivienda se alquile. En este caso han sido 100 euros. Por tanto, nuestro rendimiento neto es de 1.275,56. A esto habrá que aplicar la reducción del 60%, ya que nuestro alquiler, aunque no lo he dicho, va a ser un alquiler de larga duración, ¿vale? Finalmente, nuestro rendimiento neto reducido, una vez aplicado la reducción del 60%, es de 510,22. Si os fijáis, nuestro rendimiento por alquiler de vivienda ha quedado por debajo del rendimiento que tenemos por imputación de renta, es decir, por tener la vivienda vacía. ¿Con esto qué quiero decir? Si tenemos una vivienda en alquiler, siempre aconsejo declarar los ingresos por alquiler, porque muchas veces el tener la vivienda vacía sale más cara que el querer ocultar esos ingresos por alquiler. De hecho, si Hacienda detecta que estamos alquilando la vivienda y no la estamos declarando, nos va a suponer, además de sanciones y recargos, el no poder aplicarnos muchas de estas reducciones. Por ejemplo, la reducción del 60% en caso de que Hacienda nos haga una complementaria en nuestro impuesto a la renta, no nos lo va a aplicar, ¿vale? Por tanto, repito, si somos propietarios de segunda vivienda y está en alquiler, mi recomendación es que lo declares sí o sí, porque además muchas veces nuestro rendimiento por alquiler va a quedar por debajo de nuestra imputación de renta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco un vídeo tedioso, pero quiero que os quedéis con las ideas clave de este vídeo, y es que para el inquilino, en caso de alquiler de forma exclusiva en vivienda, tendrá que pagar TPO y será el propio inquilino que se tendrá que encargar de autoliquidarse el impuesto con un plazo de 30 días. Y para el propietario que declare ese alquiler, ¿vale? Que conozca todos los gastos deducibles, que sepa cómo aplicarlos, sobre todo el tema de gasto de amortización, y luego también con respecto a los gastos de reparación, saberlos distinguirlos sobre los gastos de mejora, y ya está. Y luego saber aplicar la reducción del 60%. Siempre diré que estéis asesorados por un
por un asesor fiscal, no hacerlo por vuestra cuenta, pero sí que conocer estos detalles para el día de mañana poder saber que se está aplicando todas las reducciones posibles. Un último dato a tener en cuenta, ¿vale? Todos los gastos tienen que estar justificados, ¿vale? Cuando hablo de justificación es con el IBI, el recibo. Con respecto a los gastos de reparación, la factura. Con respecto a los intereses, pues el recibo del banco, ¿vale? Y ya está aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo y muchas gracias. Y no olvidéis de suscribiros y de darle me gusta. Y en caso de que queden dudas, que seguro que las hay, escribirme que yo encantado responderé a todas ellas. Muchas gracias y ahora sí. Un saludo.